pasar de una dimensión a otra sin ponerle mucho problema. Eso es muy importante en el performance. Entonces, cuando yo en una acción performática tengo este objeto y se convierte en un puñal, ¿en qué momento se convierte esto en un puñal? ¿Sí? O sea, ¿cómo transito? ¿Cómo el portarretrato es otra cosa? La cortina es otra cosa, la caja es otra cosa. ¿Cómo transitar entre significados? Eso es muy, muy interesante porque si ponemos el caso del niño, el niño transita muy fácilmente de un sentido al otro. A nosotros nos cuesta más trabajo entender esa transición. El niño tiene este objeto, por ejemplo, y es una nave, y es el esfero, y es la nave. Al tiempo que se lo cree a toda, quiere decir que si tú le dices, ay, sí, no, mira, es que no es una nave, es un esfero, y te dice, no, 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 es una nave, y lo asegura y lo afirma y pelea porque es una nave, ¿sí? Y cuando ya tú le dices, ah, sí, no, pues qué linda la nave, te dice, no, ¿cuál nave? Es un esfero. O sea, hay una capacidad de jugar en esos entre los sentidos, más que significado tiene que ver con el significado está implícito, pero es el sentido que tiene. ¿Qué es el sentido? El sentido es el direccionamiento de un objeto. Y una cosa muy importante del performance es que las traducciones, transducciones y contratraducciones lo que hacen es cambiar el sentido, quiere decir cambiar la dirección. La dirección tiene que ver con un tema físico, un tema de movimiento, por supuesto, pero también tiene que ver con la dirección en cuanto a, por eso sentido es sinónimo de dirección, es algo que para mí tiene sentido, es algo que va en mi dirección, quiere decir que se encuentra en mi dirección de pensamiento y noción del mundo. O sea, si yo soy africano, para mí las máscaras africanas tienen sentido, porque las direcciones se encuentran. La dirección de mi mirada del mundo y la dirección de la máscara se encuentran. Pero cuando los europeos llegaron a colonizar África, por ejemplo, no comprendían la máscara africana como un objeto estético ni como un objeto valioso en ningún sentido. Ya después lo metieron en museos, pero al principio no fue tan sencillo. ¿Por qué? Porque el direccionamiento era contrario. O sea, si yo y Iván René políticamente tenemos direcciones semejantes, construimos un sentido común. Por eso se llama sentido común, porque vamos en la misma dirección. Cuando te dice, esto no tiene sentido para mí, quiere decir que no va en mi dirección. Cuando decimos, vamos a crear un sentido común, quiere decir que las direcciones de lectura, de interpretación y demás van orientadas hacia el mismo punto. ¿Sí? Es un sentido común, político, religioso, ideológico, lo que sea. ¿Okay? Entonces, el performance juega a desvirtuar los sentidos. Eso es muy interesante. O sea, lo que viene en un sentido se traslada a otro y ahí se juega con el elemento sorpresa. Pero es un juego. ¿Qué quiere decir que es un juego? Quiere decir que se naturaliza, tal como el niño naturaliza el juego. No es una cosa, voy a cambiar el sentido de las cosas y entonces ahora esto no es una silla. No, no, no. Tranquilamente, uno como si jugara, convierte la silla en otra cosa. El ejercicio que les propongo a ustedes de cambio de espacio tiene que ser desde así. Si no lo hacen así, no, es difícil. Tienen que volver a ser niños y niñas, no volver a ser, perdón, yo soy de los que considera que la infancia está en nosotros de todas maneras latente. Lo que hay que hacer es soltar lo que nos rodea. Vamos a partir entonces de una concepción fundamental para el performance, y es la concepción social y política, cultural, religiosa y demás, de que el cuerpo es un lugar sobre el que se inscriben significaciones. Y quiero referirme a esto. Ese es el punto de partida, es un punto de partida muy importante del performance. Si ustedes ven, todos los performances parten de allí, no para quedarse, sino para contravenir ese paradigma. Pero parten del problema de que el cuerpo es un lugar sobre el que se escriben significaciones. Es la primera noción de cuerpo. Es un lugar. ¿Qué quiere decir que es un lugar? O sea, es como este objeto. Por eso hicimos el juego con el objeto. Este es el cuerpo de ustedes. Según sea utilizado, se le inscriben significaciones que pueden ser impuestas por sus familias, por sus sociedades, por la cultura, por la educación, y se les da un sentido, o sea, una dirección. De hecho, es muy claro, en la educación, cuando se direccionan los cuerpos corporalmente, es por dar también un sentido, no solamente físico, sino en cuanto a concepción de cuerpo. Párate así, siéntate así, camina de tal manera. Se direccionan los cuerpos. En las ciudades pasa eso. Se direccionan los cuerpos de tal manera que ese direccionamiento es una forma de inscribir significación y por tanto dar sentido a un cuerpo. ¿Sí? Entonces el cuerpo en primera instancia es un lugar. ¿Qué quiere decir que es un lugar? Quiere decir que es una instancia física. Primero que nada, voy a poner el micrófono, el cuerpo es una materia. Ese es el punto de partida fundamental de performance. No es partir de que el cuerpo es un significado, no, es una materia. Por eso ustedes ven muchos performances donde acuden al cuerpo como materia. Si se han dado cuenta, el cuerpo pesa, el cuerpo se cae, el cuerpo se corta, el cuerpo tiene sangre. Y uno dice, es como si no esas acciones o performances, sobre todo años 70, que fue la primera parte que trabajamos, y uno dice,
Es raro, es como si intentaran llevar al cuerpo a lo puramente matérico, pero eso de llevarlo a lo matérico es para arrancarle esas significaciones y volver al cuerpo como lugar, porque el cuerpo primero que nada es un lugar, ¿sí? Ahora es un lugar sobre el que se escriben significaciones. ¿Eso qué significa? Valga la redundancia. Que el cuerpo nace como una materia, como un lugar, como este esfero. Según el contexto donde se ubique, se le inscribirán unas significaciones que van a determinar el sentido de este cuerpo. Esto suena pesimista, pero es muy real. Muy sencillo. Un cuerpo acabado de nacer, usted coge y lo toma así y lo coloca en China, y ese esfero es como cuando esa traslación es lo mismo que estoy haciendo yo acá, por eso quise hacer el juego primero, cuando le dije a Iván, tome el esfero. El esfero se convierte en otra cosa allá, se convierte en otro objeto que tiene él, pero quiere otro sentido. Si fuera el mismo esfero, también adquiere otro sentido porque le da otro sentido. O sea, un cuerpo tal cual está, cuando tú trasladas a China, es una cosa, contrario a si lo trasladas a Ucrania, o a Colombia, o a África. ¿Sí me va a entender? Entonces, quiere decir que el cuerpo no nace con significaciones. Es una primera perspectiva que en la educación es como que, ¿qué? ¿No nace con significaciones? No, no nace con significaciones. O sea, cuando Europa quiso decir, hay cuerpos malditos, cuerpos benditos, cuerpos satánicos o satanizados, o cuerpos positivos o negativos, eso es una falacia. El cuerpo sí nace con un componente genético, y que tenemos hijos es impresionante, porque uno dice, es muy raro. Uno siente que ahí hay una esencia, incluso al margen del contexto, que implica algo propio, algo auténtico. Es muy raro, pero eso pasa. Componentes genéticos, componentes de algo que podría para algunas personas ser como la energía o el alma que viene con ese cuerpo, la espiritualidad o la conciencia, o qué sé yo qué, o las vidas anteriores, no sé. Pero significaciones es distinto a esencia. Significaciones son incorporaciones de códigos, eso es semiótica pura. La significación es la incorporación de un código que simboliza a una materia. Eso es significar. ¿Sí me van a entender? Entonces, las significaciones se van creando y se van desarrollando en el tiempo de la vida. ¿En qué sentido? Pongamos ejemplos muy claros. Vamos a partir de la educación, ¿ok? Y vamos a tener en cuenta algo que, en términos de psicología, Freud llamó las pulsiones, que las pulsiones son esas necesidades propias instintivas que no tienen en cuenta para nada ningún esquema moral. El cuerpo no nace con morales, eso es muy importante. El cuerpo no nace con principios morales, los impone como significaciones una sociedad según la cultura que sea. Y para algunas culturas ciertas cosas son morales, para otras no. El cuerpo nace con instinto de supervivencia, que es distinto. La necesidad de supervivencia puede implicar una suerte de moral. Quiere decir, yo no voy a, aunque parezca algo moral, no voy a hacer daño a mi cuerpo por supervivencia, pero no es un tema moral. Lo moral se impone en términos de lo social, y es cultural y es significativo. Entonces, las pulsiones son esas necesidades básicas, esos instintos básicos que están ya de propio en el cuerpo. Y un niño, por ejemplo, de 5 años, imagínense ustedes ahora, ustedes no recuerdan lo que es eso, ya ni se acuerdan, eso es imposible regresar a esa memoria, pero ustedes tienen idea de lo que es 5 años de tener cuerpo. Es que no estoy hablando de 5 años de estudiar en la Facultad de Artes de Azar o en la Universidad Distrital. O sea, es que si 5 años es raro en la Universidad de México, lo que es, hace 5 años que tengo cuerpo. Eso es una sensación muy rara. De los cuales, no, ni siquiera 5 años. Tiene que ser que llegues a los 7 para que tengas una cierta conciencia en cuanto a individuo de cuerpo y de diferencia de tu cuerpo con los cuerpos que te rodean. Mientras tanto, al principio, sobre todo muy bebé, está lo que se llama el sentimiento oceánico. Quiere decir que el niño no se separa. El niño siente que no hay un cuerpo distinto entre él y la madre, por ejemplo. ¿Sí? Eso es el sentimiento oceánico. ¿Ok? Pero imagínense ustedes un niño que lo mete en un salón, Dios mío santo, de un jardín infantil, 5 años, ya está en primer grado, por Dios santo, 5 años está en primer grado. En primer grado ya enseñan bases morales, éticas, religiosas a veces. Filosóficas, aunque no digan que sean filosóficas. Políticas, aunque no digan que sean políticas, pero ahí hay un indicio político, porque lo político es
cómo se establece una relación con un cuerpo y qué condiciones tú decides sobre ese cuerpo. Las políticas del cuerpo se empiezan a desarrollar desde el primer grado, ¿sí? Y este niño ni siquiera es consciente de que tiene un cuerpo, ni siquiera es claro de qué cuerpo tiene, y le importa un carajo si es un cuerpo femenino o masculino. Esas categorías son significantes y no están en él. Entonces, hablo resumiendo casos que yo vi, porque he trabajado mucho con niños. Entonces, este niño, en sus pulsiones, una pulsión fundamental del cuerpo es la contravención entre el placer y el dolor. Eso es fundamental en el cuerpo, porque de hecho de ahí viene incluso la necesidad de hacer popó, porque eso es placentero, ¿sí? O sea, y de tomar del seno de la madre, ¿sí? Y en esas pulsiones de contradicción hay algo fundamental, y es reconocer el cuerpo. Entonces el niño, ahora imagínense este panorama, el niño está en su salón 5 años, y está reconociendo su cuerpo. Ni siquiera, ahora es que se está dando cuenta que tiene un cuerpo. Y cuando él reconoce su cuerpo, no hay partes prohibidas, no hay zonas prohibidas. Él reconoce su cuerpo, además es su cuerpo. Puede tocar la parte que le dé la gana porque es su cuerpo. Y eso no es algo consciente, pensado, premeditado. Y entonces viene una categoría que es significante, y es cuando la sociedad pone unos términos a algunas partes del cuerpo. Sus partes. ¿Qué es esa vaina de sus partes? Entonces hay unas partes de todo el mundo y unas que son sus partes. O sea, eso es suyo, por favor, no eso entiende usted con esa parte, ¿sí? Las partes pudendas, las partes prohibidas del cuerpo, etcétera, etcétera. Y se toca sus partes, digamos, se toca sus partes, ¿sí? Es un niño, se tocará, que sea sus testículos porque está indagando, es una niña, se tocará, que sea, o sea, sus partes, digamos, ¿no? Ahora imaginen esa escena del niño que no tiene ninguna significación, no ha inscrito significación sobre esa acción ante la mirada de una profesora de primer grado, y allí ante ese acto que no tiene significación, la profesora inscribe significaciones. Es lo que se llama inscribir significación. El cuerpo es un lugar, quiere decir que es una materia que tiene necesidades, punto. ¿Sí? Y sobre eso, la cultura inscribe significaciones. Entonces, cuando el niño toca sus partes, la maestra inscribe significaciones sobre ese acto. Significaciones varias. Pueden ser, uno, que casi siempre, que nunca faltan, éticas. El niño es un pervertido. Es una significación ético-moral. ¿Sí? Pueden ser religiosas. El niño está poseído. Es un acto satánico. ¿Sí? Pueden ser psicológicas. Está loco o tiene algún problema mental. Pueden ser políticas, porque son de poder. Son políticas cuando la maestra dice, está haciéndolo para atentar contra mi autoridad. Porque además para los adultos, todo lo que hacen los niños es para atentar mi autoridad. Todo tiene que ver con uno. ¿Sí? Y el niño ni le importa ese asunto hasta que no se lo decimos. Y por supuesto que hay un juego que está hasta en los animales, que es el juego de poderes. Total. Prueba de límites de poder. Pero no basta con que la maestra interprete esas significaciones, sino que ella se las va a inscribir sobre él. ¿Por qué? Porque le va a llamar la atención. Y le va a hacer saber, va a crear en él una autoconciencia alterada, deformada, según esas significaciones. Y entonces el niño va a empezar a alterar, a deformar la relación con su propio cuerpo, por significaciones. Eso es lo que llaman escribir significaciones en el cuerpo. ¿Sí? Son significaciones contextuales. O sea, son proyecciones más bien, porque la maestra aquí lo que hace es inscribir las significaciones que generalmente ha inscrito sobre ella. Ella lo que hace es trasladar. ¿Sí? En ese sentido, entonces, nosotros inscribimos significaciones todo el tiempo. Y el problema que tiene el cuerpo, el problema muy delicado, es que el cuerpo acepta todas las significaciones posibles. Tú coges un cuerpo cualquiera y métele todas las significaciones y todas son posibles. No hay ninguna que no sea posible. Y gracias a eso es que tenemos una sociedad que se basa en etiquetar cuerpos por incluir significaciones y decir, si tiene el pelo largo, es hippie, pero además es hippie, es izquierdista, es vago, es marihuanero, ta. Si viste el ejecutivo, no. Aunque el ejecutivo sea un asesino, ¿sí? Si es mujer, si es hombre, si es de tal color o de más cual color, si camina de tal manera y se inscribe significaciones. ¿Qué hace el performance? Quebrar esa relación. Lo que busca es quebrar esas significaciones sobre el cuerpo
y sobre los objetos y sobre el espacio. Y para eso, una opción es acudir primero al cuerpo como materia. Por eso cuando yo les digo, punto cero, toda esta verborrea que yo les meto a ustedes, punto cero, tranquilo, es para que no se autosignifiquen antes de. Para que el cuerpo sea movimiento si es movimiento, acción si es acción, presencia si es presencia. Por supuesto que la idea inicial de un performance está atravesada por significaciones. Para mí, arrancar de mi cabeza las significaciones que ya median mi relación con el mundo. Lógicamente, eso me construye como individuo. Y no siempre son negativas. Son negativas, sobre todo, y ese es mi criterio fundamental, cuando se utilizan para establecer un poder de un imaginario sobre otro. O sea, cuando se dio esa significación, los españoles terminaron diciendo que cualquier cosa que fuera distinta a ellos, sobre todo si venía de África o de América, era salvaje. Eso es una significación totalmente negativa. Las autosignificaciones son interesantes. De hecho, llega el punto en que el performance y en el trabajo de cuerpo, y en el trabajo de cuerpo no solamente artístico, sino las intervenciones corporales son necesidades de autosignificación. O sea, hay un momento en que yo digo, no, espere, no me signifique usted sin conocerme, yo me autosignifico. Yo cambio mi cabello, yo cambio mi piel, yo intervengo mi rostro, yo defino la ropa, justamente como un acto de resistencia. Y viene otra palabra en el performance, resistencia. O sea, el performance asume, y de hecho de ahí parte, que hay significaciones que es inevitable, pero se resiste entre ellas. O sea, busca un punto de tensión, poner en tensión, en cuestionamiento esas significaciones. ¿Sí? Una manera importantísima de hacerlo es en el encuentro entre dos cuerpos. Y ahí tiene que ver muchísimo el dejarse caer. El dejarse caer tiene que ver también con dejar caer las significaciones, esos contenidos, esas capas que se nos han ido poniendo encima, que a mí desde pequeño me dijeron lento, tímido, medio despistado o lo que sea. Entonces, son como capas que llega un momento en que ya yo no puedo reconocer dónde estoy yo realmente como cuerpo, porque es una construcción la que me ha definido al punto tal de que ha construido identidad sobre mí. ¿Sí? Y lo que hace el performance entonces es, por supuesto, acepta que somos una sociedad de significaciones, eso es inevitable, eso es inevitable. Ustedes no hay nada, miren alrededor de ustedes ahora mismo. No hay una cosa que ustedes miren que no esté mediada por una significación. Es inevitable, es inevitable. Ustedes están, o sea, relacionados con el mundo a través de las significaciones. Ya, pues eso es lo que diferencia, porque, como bien dirían algunos autores, el ser humano es un animal simbólico. Lo simbólico es significativo. Miren esto, qué locura, qué performático además, simbólicamente hablando, ¿no? La transición del niño de la plenitud a la simbología o al significado. Sí, claro, significaciones tiene que haber, pero es muy interesante como siempre pongo la relación con Matrix, ponerse en el borde de las significaciones, no tragárselas enteras y sobre todo no permitir que ejerzan un ejercicio de poder sobre nuestros cuerpos. Eso es muy importante. ¿Sí? Claro que posiblemente la rebeldía ante las significaciones sea la respuesta a la opresión, pues puede ser. La rebeldía siempre es una respuesta a la opresión, eso es inevitable. Cualquier revolución es víctima de su opresor. Eso es así, eso funciona así, siempre ha funcionado así. ¿Sí? Pero es un punto crítico ante esa realidad, ante esa noción de significaciones. ¿Sí? Ante esas significaciones predeterminadas que no me tienen en cuenta a mí en mi sensibilidad. Por eso, cuando los artistas de años 60 y 70 empiezan primero a esa autoagresión que uno ahora le crea tanto rechazo con respecto al cuerpo, lo que están haciendo y diciendo es, hay que volver al cuerpo como materia, porque hay un momento en que no sabemos ya cuál es el cuerpo. Estamos en virtualidad. Entonces, esto que estoy diciendo también pone en cuestionamiento ese cuerpo en sí, porque ahora mismo ustedes no tienen mi cuerpo ahí, ¿no? O sea, es como un cuerpo espectro, un cuerpo fantasma, ¿sí? Pero no quiere decir que mi cuerpo no exista. Hagan conciencia, por favor, que aunque no se vean, ojalá lo hiciéramos directamente, pero aunque no se vean, esta persona que trabaja con ustedes no es una pantalla, no es una significación. No juzguen, no juzguen, no juzguen, porque es que estamos golpeados por eso. Estas inquietudes, porque además de los conceptos de liminalidad, son intermedios, lo relacional que inicia en esta etapa, quiero que también tengan en cuenta
la pregunta por lo que hemos hablado ahora. Primero, el cuerpo como lugar de significación, cuerpo, objeto, espacio y demás. Ese juego de transición de sentidos y de significados, pasar de la experiencia individual a la experiencia de relación con otro cuerpo. Por eso estas transiciones, por eso esta pregunta que hacemos sobre los significados, por eso el cuerpo como lugar de significaciones y demás, ¿sí? Ya que dialogan con otro cuerpo, ¿sí? O sea, o cuerpo, o como quieran llamar, pero es una instancia de existencia. O sea, no están dialogando con una pantalla, no están dialogando con una cámara, no. Para que piensen en esa posibilidad de cómo, hablando del sentido, cómo relacionamos, alteramos, combinamos sentidos. ¿Con qué tiene que ver eso también? Con el ejercicio que ustedes tienen de hacer una acción en un lugar diferente y cambiar ahí, digamos, los sentidos de los espacios, ¿sí? Los espacios también son lugares donde se inscriben significaciones. Y yo digo, bueno, ¿y por qué esta plaza? Miren que es una cosa muy rara, por ejemplo. Hay espacios de la ciudad cuyo uso no tiene nada que ver con su capacidad, digamos, morfológica o configurativa. No tiene nada que ver. Es más la significación que el lugar en sí. Se hacen algunas cosas en algunos espacios que tú dices, aquí no hay espacio para hacer esto, no hay lugar, no hay condiciones, pero se significó. De hecho, con respecto a la significación de los lugares, hay un término que lo voy a poner acá que es precioso, que es geografía mítica. Es la geografía que no es física, ni política, ni siquiera política, aunque la geografía política es una geografía de significación. O sea, cuando una nación dice aquí hay una frontera cuando realmente no la hay, eso es algo de significación. Se inscribe una significación política sobre un lugar que nada que ver. Y a veces tú ves frontera y tú dices, yo no veo aquí la frontera, porque tú dijeras, es que Cuba, o sea, se acabó el país, o sea, es que nada que hacer, de ahí para allá lo que hay en mar, o sea, no, es que el mar es una nación, pues no sé, o sea, eso no fue una invención, nos tocó porque nos tocó, ¿sí? O la relación de pronto, qué sé yo, hay un abismo y hay una montaña y de para allá, pues no podemos pasar, listo. Pero es que hay fronteras que tú dices, ¿qué es esto? Eso es lo mismo lo que hay de un lado que lo que hay del otro, ¿cuál es la diferencia? Eso es una significación. Pero la geografía mítica es cuando, por ejemplo, una comunidad le da valor a un espacio de su territorio y se quedan allí incluso aunque la siembra no funcione o no tengan alimento. De hecho, viven ahí y tienen que ir a pescar a 2 días de camino, ¿sí? O cazar a 2 días de camino. ¿Por qué? Porque ahí murieron sus ancestros. O porque según el mito, ahí descendió su primer ancestro, que ni siquiera es el ancestro que está enterrado, es un ancestro incluso mítico, o sea, ni siquiera es físico, ¿sí? O cuando el norte es no solamente una orientación, sino una significación. O cuando el arriba y el abajo, incluso en la parte católica, son el cielo y el infierno. Esa es geografía mítica. Cuando los espacios se significan por una condición mítica. Tiene que ver con todo lo que estamos trabajando. Las bases conceptuales, que yo prefiero a veces trabajar y después decirle, miren, esto aquí están viendo tales conceptos. Todo el trabajo que estamos haciendo de traducción o transducción o contratraducción, el trabajo que estamos haciendo de hacer acciones diferentes en espacios diferentes de la casa, esta relación que estamos entre cuerpos tiene que ver con todo lo que estoy diciendo en este momento, ¿sí? Con las nociones de cambio de sentido, del cuerpo como significación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Quiere decir eso que en la reflexión que ustedes hacen tengan en cuenta estos contenidos, estos conceptos.